Mi nombre es Cintia Olivera y nos acompañaremos en esta segunda parte del módulo 4, donde hablaremos del Pitch Elevator y los acuerdos finales que utilizaremos con el equipo. Acompáñenme, por favor. ¿Qué aprendizajes son esperados dentro de este capítulo? Hablaremos sobre la sustentación del proyecto y de los acuerdos finales que deberemos seguir como parte del trabajo del proyecto de Design Thinking. Dentro de este contenido veremos el Pitch Elevator, cómo serían los acuerdos finales con el equipo y hablaremos sobre el cierre del curso. Sobre los saberes previos que debemos tener, ¿hemos utilizado nosotros la sustentación de proyectos o de la idea y o un proyecto antes? ¿Suponen ustedes que los acuerdos del equipo son importantes? De ser así, ¿los han gestionado con anterioridad y cómo los han ustedes monitoreado? ¿Qué podemos concluir entonces sobre la gestión del proyecto, el Pitch Elevator y los acuerdos finales que debemos tener con el equipo como parte importante de la aplicación de las metodologías ágiles y en este caso Design Thinking aplicado a la innovación en educación? Recordemos que Design Thinking es un marco ágil y hablando sobre el Pitch Elevator, los acuerdos finales y la gestión de proyectos, si bien es cierto, no forman parte de las etapas o de los 5 procesos que tiene Design Thinking, es importante que formen parte de todo taller o todo curso que se imparte en Design Thinking o marcos ágiles. Puesto que, como lo hemos conversado en los módulos anteriores, no solo se trata de la elaboración de un proyecto o de que el equipo gestione un brainstorming, que utilice mapas de empatía, que utilice técnicas o herramientas de marcos ágiles, sino por el contrario, que también podamos ver cómo este recurso o la aplicación de este marco ágil se vuelve tangible. Y solo se volverá tangible si el proyecto que nosotros hemos pensado dentro del marco ágil sale a la luz y podemos venderlo o sustentarlo y conseguir financiamiento, apoyo de parte de nuestra organización para que el proyecto, que en este caso ustedes están teniendo en cuenta y están trabajando con su equipo, pueda ver la luz y pueda volverse una realidad. Entonces, el pitch siempre será necesario. Veremos a continuación un ejemplo. Ustedes podrán ver este ejemplo y lo podrán encontrar el link dentro de este módulo. Recuerden prestar mucha atención a esta pequeña empresaria y con el ejemplo de pitch que ella puede dar. El marco se encuentra dentro de este programa televisivo donde ella expondrá su idea ante estos tiburones dentro del programa Shark Tank. Después de que ustedes puedan observarlo, hablaremos un poco sobre la reflexión de lo que han observado. Luego de haberlo observado, ¿qué podemos decir sobre este vídeo? Como ustedes han podido seguro observar dentro de este video, parte importante del Pitch Elevator será la seguridad, el conocimiento del producto o el proyecto. Todo ello en base a la necesidad. Pero de eso hablaremos más adelante. Por lo que hemos podido observar en ese video, podemos entonces decir que el Pitch Elevator es una fase introductoria, una introducción, algo inicial a la presentación de mi proyecto, que debe estar efectivamente muy bien enfocado y que debe ser convincente, con una mirada siempre hacia adelante. Si queremos nosotros poner estas 4 características o estos 4 puntos dentro del video que hemos observado, podemos observar que Mía
dio un marco metodológico o una introducción bastante interesante, puesto que ella habló de que ella tenía piojos y sobre eso nació su problema, puesto que no encontraba solución dentro de las farmacias o la venta de los productos de las farmacias y otros establecimientos. Es por ello que ella enfoca muy bien el problema. Ella quiere vender los shampoos para los colegios, enfocado a ese problema que se presenta con regularidad en los niños. Y suena muy convincente, puesto que ella defiende su idea por el uso propio y por la necesidad que ella tuvo. Ella da una mirada hacia adelante, porque cuando le preguntan para qué utilizará la inversión, ella menciona que utilizará la inversión para contratar más personal de ventas, para que puedan vender en más colegios y además también para poder lograr expandir su negocio. Es importante que estos puntos estén muy seguros y muy estudiados dentro de la sustentación de un pitch. No sabemos con quién nos toparemos, como jurado o como escuchantes dentro de nuestro proyecto. Podemos hablar seguro frente a la dirección, o podemos hablar frente al área de finanzas o contabilidad, o quizás estemos frente al inversionista de la organización educativa o del centro educativo. Muchos de ellos nos hablarán seguro de números y nos preguntarán por números, nos preguntarán del por qué nace la iniciativa que ustedes están teniendo o el equipo está trabajando. Entonces es donde ustedes tienen que poner a prueba todo ese conocimiento que ganaron realizando la elaboración del marco Agile de Design Thinking. Son ustedes los que conocen la herramienta a profundidad, pero sobre todo los que conocen a profundidad a ese cliente. Si volvemos a observar ese video, el de Mía, podemos observar que tiene profundo conocimiento de ese mercado porque ella sufrió de piojos en la escuela y utiliza esa empatía para la venta de su proyecto. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la meta del pitch? Podemos decir entonces que la meta del pitch es obtener una próxima reunión quizás con un inversor o un inversionista, o finalmente con alguien que está interesado o que nosotros consideramos que podría estar interesado en invertir o en volver realidad nuestro proyecto. Pero entonces, ¿qué podemos decir sobre qué hace atractivo a un pitch? El pitch debe exponer que nosotros estamos resolviendo un problema que debe resolverse y que aún no encuentra solución. Recuerden que esta herramienta complementa el desarrollo de Design Thinking. Nosotros en Design Thinking, ustedes, mejor dicho, han encontrado la propuesta de valor como parte importante de la suma de ideas que ustedes tuvieron para la definición del problema. Recuerden que hay 5 etapas. La etapa de empatía, la etapa de la definición de la problemática en base a lo que conocimos del cliente o usuario, la ideación y luego el prototipo de la solución como parte del análisis de ideas que tuvo el equipo. Y finalmente el testeo con el cliente. Pues es ahí, en esas 2 últimas etapas, que nosotros ya estamos muy seguros que nuestro prototipo va a resolver un problema importante de cierto segmento de la sociedad. En este caso, si hablamos del sector educativo, seguro están pensando en algún desafío importante, en algún diseño o modelo educativo. También tenemos que tener en cuenta que el problema debe ser importante, no solamente para ti, sino para tu audiencia.
y ahí podemos conectarlo con la fase de empatía. Es por ello que es importante que podamos estudiar muy bien al usuario y o cliente para poder saber qué es lo que le afecta. Otro punto importante también es que ustedes no solamente crean en la idea, sino también en ustedes como equipo. Habrán preguntas muy duras por parte del auditorio. En este caso, quizás por parte del área contable, de marketing, finanzas, etc. Pero son ustedes los que tienen que defender su idea ante ese jurado, ante esas personas que están escuchando su propuesta y demostrar seguridad y conocimiento sobre su propuesta o proyecto. Recordemos que cuando se preocupan ustedes por sí mismos y por la idea, es cuestión de preparación. Y tenemos que tener en cuenta que debemos resolver el problema de una forma rentable. Recordemos todos que estamos resolviendo una problemática para un usuario, es verdad. Sin embargo, los fondos deben de salir de alguna organización o de alguna parte o área de la organización, por lo que nosotros debemos convencer, pero para eso debemos medir la rentabilidad utilizando la herramienta de Business Model Canvas como apoyo y decir qué tan rentable será luego mi proyecto, cómo se convertirá la inversión de dinero, de tiempo o recursos invertidos en la ejecución del proyecto en dinero o recursos que la empresa considere importantes a futuro. No olvidemos entonces las 6 P's y las 9 C's. Las 6 P's tienen que ver con la presentación, el dolor, en este caso el pain en inglés, la premisa sobre lo que es importante dentro del pitch, las personas que están involucradas en el proyecto, la prueba y el propósito que tiene mi proyecto para la sociedad. Y sobre las 9 C's podemos nosotros hablar sobre que el pitch tiene que ser conciso, directo, no nos andemos por favor con redundancia, debe también ser conciso, debe convencer al público, debe ser muy creíble y también basarnos en hechos concretos y o conocimientos o conceptos previos. Por ello es que debe ser muy consistente y customizado, es decir, si nosotros hablamos sobre la sustentación del proyecto con un pitch, debemos recordar que el proyecto nace de la elaboración y el desarrollo de este marco metodológico Agile de Design Thinking y que cada proyecto será diferente. Por eso es que se habla de customizado. Y debe ser también conversacional. Luego hablaremos sobre la narración de historias y debe ser creíble. La credibilidad nace de uno mismo. Es por ello que hablamos que qué mejor que ustedes que están en contacto día a día con el alumno, con los participantes, asistentes a los talleres o a los cursos virtuales o presenciales, conocen más de este usuario y o cliente. Y esa credibilidad será y deberá ser transmitida al panel que está escuchando en ese momento la sustentación del proyecto. Y con ello podemos hablar sobre algunas preguntas, en este caso 6, que podemos responder para poder dar hilación y o alguna guía que podemos presentar para la elaboración del Pitch Elevator. Por ejemplo, ¿cuál es el producto o servicio que ustedes como equipo mostrarán? Aquí podrán describir, por ejemplo, muy brevemente qué es lo que venden. Recordemos que no estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo la solución a un problema. No entren en detalles que sean difíciles de comprender, muy técnicos y que finalmente causen cansancio a la audiencia. ¿Quién es el mercado? En este caso podemos hablar
sobre a quién les estamos vendiendo y qué industria es. En el caso de nosotros podremos hablar de que le estamos vendiendo soluciones, por ejemplo, al sector educativo, o también, si es que estamos hablando de los participantes y los clientes, a los alumnos o participantes de los cursos o talleres. Y podemos hablar sobre el alcance, que ya lo hemos hablado en la primera parte, y en este caso definir cuál es el segmento de mercado, cuánto es el mercado que ellos representan. Si quizás podemos hablar en una primera fase sobre un piloto, por ejemplo, y mencionar que el alcance sería solamente un aula, o quizás luego un centro educativo o centro educativo de formación superior, que luego quizás podamos adaptar ese modelo a diferentes entidades educativas. Y en este caso, ¿cuál sería el modelo de ingresos? ¿Cómo es que la organización obtendrá beneficios después de la inversión de recursos, tiempo y dinero? Recordemos, como lo hemos mencionado antes, que así como la organización, ustedes también pedirían qué obtendrán después de la inversión de dinero, tiempo, recursos en un proyecto. Podemos también conversar y esperar la pregunta de quién está detrás de esta empresa. Y en este caso podemos hablar que detrás de este proyecto está todo el equipo, y podremos presentar, por ejemplo, cuáles son las fortalezas del equipo. Si quizás existe alguien ahí del área de finanzas, el área de contabilidad, el área de marketing, el área de ventas, el área de relaciones públicas, lo cual puede hacer que el equipo tenga diferentes visiones y expertices dentro de ese proyecto. Y luego también seguro esperaremos una pregunta de quién es la competencia. Si bien es cierto, hay algunos sectores o algunas soluciones que no presentan una competencia directa común, podemos hablar en este mundo ya globalizado que la competencia está ahí. Quizás no esté al costado mío, pero quizá esté algún tiempo de distancia. Por ello es que es importante preguntarnos contra quién competimos y, sobre todo, cuál es la ventaja competitiva. ¿Tenemos alguna ventaja sobre la competencia? Si es así, ¿cuál es? Los mejores pitch que podemos nosotros escuchar, y que estoy segura que ustedes investigarán luego del término de este módulo, es el porqué. Tienen un fuerte porqué, es decir, recordemos que la gente no nos va a comprar el producto, no nos va a comprar el servicio, nos va a comprar el producto o servicio, el proyecto, la idea, y después de escuchar qué es lo que hace ese producto o proyecto por mí. Recordemos también que las personas y las compras de las personas son aspiracionales, es decir, ese producto tangible, el prototipo que ustedes han diseñado, ¿cómo hará que esta persona sea una mejor versión de ella o él? Si hablamos del sector educativo y hablamos del diseño, por ejemplo, de una nueva experiencia educativa o modalidad educativa, ¿cómo es que nuestro nuevo modelo, si es que está dentro del prototipo ya, hará que la persona, el participante o el alumno sea mejor alumno y sea mejor persona o profesional? ¿Aprenderá más? ¿Aprenderá más fácil? ¿Aprenderá en menor tiempo? Mostremos los beneficios y no las características. De esto es a lo que nos referíamos cuando hablábamos sobre la presentación del producto o servicio. Recordemos que hay muchas empresas que venden las características. Por ejemplo, no debemos mencionar que vendemos una bebida o un aparato, sino que vendemos una solución hacia un problema o un déficit, un pain, un dolor del cliente. Podemos hacer declaraciones tan controversiales como que somos quizás el Netflix del sector educativo. Quizás estamos hablando de un nuevo modelo de educación en donde nuestros canales se transmitirán de manera remota, asincrónica, para la educación y el alcance de diferentes alumnos. ¿Quién sabe? Y por ello es que es tan importante encontrar una historia.
y contarla también. Tenemos que enganchar al oyente, tenemos que dejar una llamada a la acción con una pregunta final. Si recordamos, dentro de la pregunta final que presentaba Mía, ella hablaba y les mencionaba a los oyentes quién quiere ser el siguiente inversionista y quién quiere ser reconocido por apoyar a una niña a quitar los piojos de ese problema de las escuelas. No hablamos de que digamos algo similar, pero sí dejar una llamada a la acción con una pregunta retórica para los oyentes. Dentro del beneficio que podemos nosotros comprender para nuestro proyecto, debemos también evidenciar los beneficios que nuestro proyecto da. Si bien es cierto, el equipo es el experto, debemos ser capaces de transmitir esos beneficios a los oyentes y al público. No debemos decir que vendemos un sistema de inventario o que vendemos sistemas de controles. Eso ya lo sabe y lo sabrá el cliente por la descripción y las características del producto o servicio. Por lo contrario, debemos decir que fabricamos, por ejemplo, soluciones o sistemas que ayudarán a disminuir los costos o ayudarán a disminuir las alertas o ayudarán, por ejemplo, a la facilitación de los clientes. En el caso, por ejemplo, del sector educación, si hablamos de una plataforma de streaming para educación, podemos decir que aumentaremos la llegada o el alcance de las clases educativas a diferentes puntos y ámbitos del Perú o del mundo. Por ello es tan importante mencionar los diferenciadores. ¿Qué me hace a mí diferente del resto? Recordemos que somos nosotros los que estamos exponiendo el proyecto, no la competencia, por lo cual es nuestra responsabilidad mencionar de una manera adecuada los diferenciadores. Dentro de los diferenciadores debemos decir que es un hecho concreto y medible. Nunca debemos referirnos a las emociones. Por ejemplo, no deberíamos mencionar que somos la mejor industria o que somos los que más rápido vamos a llegar a su puerta y que estamos ahí para brindarle el mejor servicio. Cuando hablamos de susceptible o subjetivo, tendríamos que nosotros ser capaces de corroborarlo. Por ello es que es importante no mezclar emociones con la diferenciación de nuestro producto. En cambio, sí podemos decir, por ejemplo, que tenemos quizás un método patentado que ayudará a los clientes a disminuir los costos, recuerden, mostrando el beneficio, y que nuestro sistema quizás de educación tiene un récord para disminuir la tasa de deserción escolar, primaria o secundaria o de atención a universidades. Es importante por eso mostrar los beneficios, pero también mostrar los diferenciadores de una manera adecuada. Es por ello que es importante también complementar el pitch con las preguntas. No debemos nosotros dejar nada al azar. Eso sería el más grave error. Dentro del pitch, las personas no van a poder en ese momento darnos dinero o quizás ya firmar un acuerdo de confidencialidad o de trabajo con nosotros. Eso se hará después, pero es importante que en ese momento nosotros dejemos la puerta abierta para que las personas que están escuchando nuestra propuesta, nuestra idea, pues queden tan interesados que quieran y que estén adeptos a poder escuchar una segunda parte o quizás ya escuchar propuestas sobre la mesa. No deberíamos decir que nos llamen o nos contacten cuando tengan tiempo o que nosotros enviaremos, por ejemplo, quizás una propuesta o cotización. Acordemos fechas, acordemos espacios, los cuales harán que no solamente se muestre parte de nuestro interés, sino que también que él nos hará ver muy proactivos y activos con respecto de la propuesta y la idea. Sobre los efectos que tiene la narración, que ya hemos mencionado, es importante que entendamos que la narración de historias ayudará a que nosotros podamos conectar con el público.
y planteamos de esa manera que el proyecto va a llegar de una forma tangible y una forma atractiva. La historia debe conectar, no debe distanciar. Por ello es importante utilizar un lenguaje sencillo, amigable y no tan técnico para que todos podamos entender de qué se trata el proyecto. Ustedes, es cierto, son los expertos del proyecto y de la idea. Sin embargo, debemos también prepararnos para que no todas las personas del panel de oyentes sean expertos en ese tema, pero que sin embargo sí se sientan a gusto escuchándola, escuchando el planteamiento del problema, los beneficios, las características, la diferenciación con una técnica narrativa interesante. Por eso también estamos abiertos a plantear escenarios que nos ayudarán a conectarnos con el cliente. Podemos utilizar escenarios que nos ayuden a identificar al cliente y que el cliente identifique qué podrán utilizar o cómo podrán utilizar nuestro proyecto y nuestro prototipo de una manera adecuada. Cómo podrán utilizar, por ejemplo, los productos y los servicios que nosotros plantearemos y cómo también, si es que ellos tienen sus clientes, cómo sus clientes también podrán llegar a ellos de una manera objetiva. Dentro de ello podemos plantear escenarios futuros, como lo hizo Mía, por ejemplo. No es pretender predecir el futuro, pero sí mostrar o tratar de que el público imagine cómo sería el futuro si nuestro proyecto o nuestro producto existiera y cómo sería si no lo es. Por ello es que es importante desarrollar una serie de escenarios basados en estos proyectos o en estos escenarios futuros para que nosotros podamos describir la narración de una historia de una manera objetiva. Y finalmente podremos lograr acuerdos de trabajo que nos ayudarán a nosotros y al equipo y sobre todo también que podamos transmitir la seguridad del proyecto hacia quienes serán nuestros posibles inversionistas. Esta es una ventana participativa, seguro muchos la conocen, donde nosotros podemos usar, por ejemplo, en Trello, a modo de un calendario de participación y de programación efectiva, los acuerdos que cada uno de los miembros del equipo podrán seguir. Existen en esta ventana de Trello, por ejemplo, algunos aspectos que están tanto en desarrollo, en espera, quizás en proceso o en creación, y algunos que deben ser revisados, con horarios, responsabilidades, fechas y acciones predeterminadas que deberán seguir. Dentro de estos acuerdos es importante que los mantengamos actualizados, que lleguemos a tiempo a cada una de las reuniones y que podamos definir acciones extras que deberemos continuar o que deberemos seguir con el equipo. Recuerden que nosotros pregonamos y debemos hablar con el ejemplo. Por ello es que es importante que podamos respetar los acuerdos de equipo. Y recordemos que en el cierre del curso, Design Thinking plantea el fallar ahora y fallar al más bajo costo. Muchos de nosotros hemos visto esta curva de proyecto versus tiempo. Y en este caso podemos nosotros observar que mientras más avanza el proyecto en el tiempo, pues más dinero se invierte, más recursos invertimos. Por eso es que es importante que dentro del marco ágil podamos utilizar esta curva como referencia del prototipo. Si nosotros utilizamos el marco de Design Thinking Agile dentro de esta curva de proyecto, podemos utilizarla y podemos ver que esta se comportará al inicio y que nos ayudará a testear la idea con el usuario. Este es el círculo que podemos nosotros utilizar como cierre del curso. Recordemos que Design Thinking comienza donde está, por ejemplo, el círculo o el cuadrado amarillo. En este caso, nosotros hemos utilizado herramientas como mapa de empatía, Customer Journal Map y creación de persona. Y sobre ello hemos realizado observaciones que luego nos han ayudado a aprender y sobre todo con el equipo a llegar a una síntesis para obtener los insights, las penas, los dolores que tienen nuestros clientes. Y ahí es donde hemos identificado áreas de oportunidades.
Hasta ahí todo era abstracto, pero luego pasamos a la ideación, al brainstorming, que luego de alguna manera ayuda a crear los primeros esbozos, ¿no? Las primeras pinceladas sobre la tangibilización. Y con el prototipo y la investigación formativa ya se vuelve real, ya se vuelve tangible, y ello es lo que nosotros le damos al cliente para poder redefinir la propuesta y las pruebas piloto para finalmente implementarlo. Y si bien es cierto, ustedes ven que es un círculo que continúa, esto se debe debido a la mejora continua, puesto que un proyecto hecho en base al marco Agile tiene que ser también luego testeado, quizás luego de 1 año o 2 años, o luego quizás de otro escenario, el cual, como la pandemia nos venga a cambiar el escenario actual, pues podamos nosotros utilizar este marco Agile para poder volver a usarlo y a poder redefinir nuestra idea. Muchas felicidades por haber terminado este cuarto módulo. Recordemos que Design Thinking es una herramienta, es un marco Agile, y que esta herramienta puede ser adaptada a diferentes sectores. No temamos equivocarnos o a fallar, lo importante es hacer y responder a los cambios. Agile es una manera de pensamiento que se adaptará a cualquier actividad personal o profesional. Muchas gracias.